Hola, hola, muy buenas tardes. Va a quedar grabado este live el día de hoy. Vamos a hablar sobre semiconductores y de todo lo que el mercado está hablando en este minuto. Va a quedar grabado en YouTube también, así que no te lo pierdas para que puedan ver la repetición. Muy buenas tardes con todos. Gracias por conectarse. Vamos a hablar el día de hoy sobre el mercado, actualización de mercado y sobre todo sobre el sector de semiconductores. Así que atentos con esto porque vamos a hablar de todo un poco también, pero esto es lo principal. El sector de semiconductores, que es uno de los sectores que más ha subido en este año. Así que vamos a estar atentos con lo que va sucediendo en el minuto, ¿ya? Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer saber aquí abajo. Voy a tratar de que se rija bien el live en el tema de la bulla, porque estoy cuidando el día de hoy a un perrito, pero espero que todo esté bien. Muy buenas tardes desde Argentina, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Acá abajo vamos a hablar sobre semiconductores. Si tienen alguna pregunta en el box de consultas me las pueden hacer saber. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Coque, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por conectarse todos el día de hoy. Así que vamos a empezar con este live sobre semiconductores que tanto se habla. Muchos de ustedes habrán escuchado en esta página de Instagram. Yo les vengo comentando sobre justamente Nvidia hace ya mucho tiempo. Aquellas personas que me siguen a lo más un año y medio, un poco más, saben que comencé a hablar de Nvidia desde el inicio, el gran futuro que tiene la inteligencia artificial, todos los potenciales beneficios que trae no solamente a la vida cotidiana, sino también a nosotros como inversores, que es justamente a lo que nos dedicamos acá, a hablar de mercado, de inversiones. Y bueno, Nvidia, cuando estuvimos conversando nosotros desde poco más del año 2022, se las comentaba, estaba en $170, $178 aproximadamente. Les comentaba también que podía llegar, a mi parecer, desde mi punto de vista del análisis, podía llegar a $700, $500, $700. Obviamente mucha gente me tildaba un poquito de loco, pero bueno, el tiempo da la razón al análisis y de una u otra manera Nvidia el día de hoy llega a $700, precio de cierre. Ya no estamos hablando de preapertura ni de post-market, sino de precio de cierre, $700 el día de hoy. Nvidia, que con el rendimiento de más de 215% en un año, ha entrado ya a ser conocida como una de las magníficas 7, ¿sí? Pero dicho esto, vamos a empezar entonces con nuevo día de alza para la bolsa. Por si acaso, muy buenas noches a todos los que se van conectando. Aquí abajo hay una bolita, un box de preguntas. Si tienen alguna pregunta en particular, por favor me la hacen saber, pueden escribirme por ahí y vamos a resolver todas las consultas que ustedes tengan el día de hoy. Bien, partimos con que el día de hoy los tres principales índices nuevamente terminan al alza. Tenemos al índice Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq en territorio positivo. Estamos hablando que hay tercera semana consecutiva. Si esta cierra positiva, también sería la cuarta semana. De las últimas 16 semanas estamos teniendo 15 de ellas en territorio positivo, y todas estas 15 semanas consecutivas, o no consecutivas, perdón, 15 semanas de las 16 han sido básicamente en gran proporción por los semiconductores o el sector de semiconductores que el día de hoy vamos a hablar, ¿sí? Para tener un poco el preámbulo, para ir desde lo general a lo particular, hay que tener en cuenta que el Nasdaq viene subiendo este año 4.96%, no menor. Recuerden que el año pasado subió 54%. El Standard & Poor's el año pasado creció aproximadamente 26% y en lo que va del año va 4.72%. Tremendo inicio de año para la bolsa, tremendo inicio de año para la bolsa.
Yo les comentaba muchas veces en las historias también y les mostraba justamente las gráficas de estacionalidades, la gráfica de estadística, que me gusta mucho justamente ver la estadística, y nos decía que cuando estábamos en septiembre que iba a ser un mes malo, porque históricamente septiembre es un mes malo para los mercados por un tema tributario, ¿no? Que termina el año fiscal en Estados Unidos, pero también les comentaba que octubre, noviembre, diciembre, el famoso rally de fin de año normalmente se daba en los mercados y que podía ser un mes bueno para los mercados. Mucha gente decía, no, se está cayendo la bolsa en septiembre, estamos en máximos, la inflación, etcétera, se va a caer. Bueno, no. Subió la bolsa, pero también les comentaba que enero, estadísticamente, esto desde 1928, enero es el tercer mejor mes del año. Y definitivamente, vaya que hasta el momento lo está haciendo. Tremendo enero que tuvo la bolsa. En promedio, el Standard & Poor's rinde en enero 1.3%. En este enero solamente ha rendido casi un 3.2%. En lo que va del año hasta el día de hoy, que estamos 7 de febrero, el Standard & Poor's viene rindiendo un 4.72%. ¿Sí? Así que en general, esto es importante tenerlo en cuenta como preámbulo. ¿Por qué la renta variable está subiendo en este minuto? Si el año pasado subió el Nasdaq 54%, si el Standard & Poor's subió un 26%, le toca corrección, a los mercados ya subieron tanto. Bueno, el punto es que hay que tener en cuenta también que el 2022 fue un año desastroso en términos de rentabilidad, en términos de movimiento de bolsa. El 2022 fue un año desastroso. ¿Por qué? Porque justamente a partir de julio del año 2022 se hablaba que el primer trimestre del año 2023 iba a haber recesión en Estados Unidos. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta esto, y aquí viene la primera lección. Cuando uno asume o piensa de manera generalizada, no solamente ciertas personas, sino cuando de manera generalizada el mercado está hablando que va a haber recesión, obviamente lo que sucede es que los flujos no esperan, o los capitales no esperan a que se dé el evento, no esperan que se dé la recesión, no esperan que llegue la crisis. Los mercados, los inversionistas tratan de poner a buen recaudo su dinero y comienzan a vender. Es por eso que desde el mes de julio en adelante la bolsa cayó potentemente, más de un 38% el Nasdaq, casi un 15% el Standard & Poor's. ¿Por qué? Porque se temía que, y lo que se decía era que el primer trimestre del 2023 iba a haber una recesión en Estados Unidos. Si de por sí ya los países de Latinoamérica, de Europa, Asia estaban mal y te dicen que va a haber adicionalmente una recesión en el país número 1 hoy por hoy en materia económica, obviamente los mercados se van a asustar. Y es por eso que el mercado trató de adelantarse. Cuento corto, yo veía los datos, les comentaba también que hasta el momento, a mi parecer, yo no había visto o no veo hasta el momento una economía que llegue a estar en recesión con un ingreso promedio, una creación promedio de empleos de más de 225,000 puestos de trabajo. Estoy hablando data hasta finales del 2022, 225,000 puestos de trabajo en esos últimos 48 meses, una tasa de desempleo en ese minuto de 3.9%, de las mínimas en los últimos 30 años, hoy está en 3.7%, de las mínimas en 37 años. Una economía que de una u otra manera el consumo veíamos que iba estando sólida, que el mercado inmobiliario se mantiene sólida. Entonces los datos económicos no me parecían que de una u otra manera dieran signos de recesión. Entonces obviamente cuando la data, no lo que tú pienses, la data te dice que de una u otra manera la economía en los principales drivers, porque no tiene, acuérdense que en la recesión viene data generalizada. Cuando la economía está en auge, siempre la mayoría de sectores están en auge también, pero hay ciertos sectores que están cayendo. Pero entonces, en los principales drivers de Estados Unidos no nos mostraban en el 2022 una economía para llegar a recesión.
¿sí? Es por eso que llega el 2023 y no hubo recesión. Obviamente, como se los comentaba yo y como lo pensaba y como hacía el análisis también, y lo que hizo la renta variable fue, ok, no hay recesión, entonces esto está todo bien. ¿Y qué hacen las personas que ven que no llegó la recesión? Oye, ¿para qué vendí mis acciones hace 6 meses? Mejor las vuelvo a comprar. Y nuevamente el flujo de entrada de dinero volvió hacia la renta variable. La inflación que había llegado en 9.1% en julio del 2022 comenzó a ceder. La inflación subyacente demoró un poco más, estaba en 4.4 en ese momento, pero también comenzando a hacer curva. Entonces los datos principales nos mostraban que no iba a haber recesión. Dicho esto, la bolsa terminó el año pasado subiendo y uno de los principales sectores fue el sector de semiconductores. Entonces, muy buena noche con todos, a todos los que se van conectando. Para entrar ya nuevamente en preámbulo, el Nasdaq en este minuto viene subiendo 4.96% en el año, el Standard & Poor's 4.72% en el año, mientras que el Dow Jones un poco más rezagado 2.62% en el año. Las bolsas están positivas, las bolsas están con una tendencia marcada al alza y no va a haber recesión. Probablemente cuando lo que se está hablando es que puede haber un soft landing, una caída débil de la economía. Ahora, desde mi punto de vista, creo inclusive, los live van a quedar grabados y va a quedar grabado en YouTube, me parece que ni siquiera vamos a llegar a un soft landing este año. Los datos económicos en Estados Unidos nos muestran sí que los niveles de morosidad están en máximos históricos, pero el consumo se sigue fortaleciendo. Ahora el empleo en los últimos 48 meses por sobre los 250,000 puestos de trabajo. Entonces la tasa de desempleo 3.7, la menor en 37 años. Entonces en general los datos económicos muy fuertes. Las ventas retail también creciéndose 0.4, sale 0.7. Entonces, en general, el consumo está siendo el principal driver de la economía norteamericana, como ya sabíamos que era. Entonces, hay una altísima probabilidad que no haya recesión. Además, se conjuga que como la inflación viene retrocediendo, la Fed debería comenzar a bajar tasa de interés. Es más, va a bajar tasas de interés. Lamentablemente no lo va a hacer en marzo. Yo creo que no lo va a hacer tampoco en mayo y creo que va a comenzar a hacerlo en junio de este año. Es allí donde va a comenzar la reducción de tasas, pero lo más interesante, y esto es nuevamente una opinión completamente personal, y acá hago un disclaimer de que todo lo que se dice acá no es ninguna sugerencia ni recomendación de inversión, siempre ustedes tienen que hacer su análisis, pero desde mi punto de vista vendría el primer recorte de tasas en Estados Unidos estamos hablando, para junio, y que además podrían haber dentro de 3 a 4 reducciones y de manera agresiva inclusive alguna de ellas. Así que eso es lo que me parece. Por lo mismo, creo que la renta variable en Estados Unidos puede todavía subir, obviamente con algunas correcciones. Recuérdense que es normal en un año de bolsa que los índices se puedan caer entre 5 a 10% en algún momento. Puede pasar, eso es normal. No piensen que porque todas las proyecciones son positivas, la bolsa solamente tiene que subir y subir. Va a caer en algún momento del año, puede ser en esta primera parte del semestre o en la segunda, no sabemos, pero creo que puede ser en la segunda. Pero puede haber entre una o dos correcciones de 5 a 10%, es normal, esto puede suceder de repente pronto, pero las perspectivas económicas se mantienen. Así que además viene, acuérdense, el factor halving. El factor halving es uno de los principales drivers del mercado cripto que también trae flujo de dinero nuevo hacia la economía o hacia la renta variable, perdón, y obviamente eso también va a ser un factor colateral para las acciones que también podrían verse más beneficiadas. Y finalmente también tenemos un año preelectoral. Estamos en un año electoral, perdón, en Estados Unidos. Y la data nos muestra que desde el un segundo, por favor, que hay una persona que está entrando a la casa. Ya sigo, no se desconecten que ahora continúo con el live.
Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente acá regresando. Entonces, ¿alguien me puede escuchar bien? Me avisan por favor para continuar. ¿Se puede escuchar bien? ¿Se ve bien? ¿El audio? ¿Todo ok? Sí, me confirman esto y continúo con el live. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Sí, excelente. Entonces, además, esto es un año electoral en Estados Unidos y normalmente, ¿qué nos dice la data? Como sabrán, a mí me encanta mucho la data estadística. ¿Qué nos dice? Que el Standard & Poor's normalmente sube año a año un 11%. Desde 1928 a la fecha, el Standard & Poor's sube un 11%. Esto es en promedio, recuerden, no es que todos los años suben 11%, sino que en promedio, entre años buenos y años malos, normalmente sube un 11%. Dicho esto, este año electoral normalmente el promedio cambia a 18% y es por eso que es interesante y por eso es uno de los condicionales adicionales para el día de hoy. Acá estoy hoy día cuidando a una perrita, así que vamos a ver si nos deja un ratito. Pero bueno, estamos acá. Entonces eso debería ser el día de hoy uno de los principales catalizadores para la bolsa en este año 2024. Dicho esto, entramos un poco también a lo que es Nvidia, que es justamente una de las acciones que más subió. Me avisan si se escucha mucho el sonido del perrito, si no lo tengo que sacar y continuamos. Ya Luna, mira, saluda. Eso, ya. ¿Se escucha bien? Hola, hola, ahora sí. Ahí está, vamos a ponerle aquí, listo. Entonces, en el caso de Nvidia, por ejemplo, es una acción que en lo que va del año viene 41.55%. Esto es súper importante, esto es vital. ¿Por qué? Porque el principal driver de los mercados este año han sido las empresas de semiconductores. Nvidia es la principal empresa de semiconductores en este momento. Yo les comentaba que venía hablando justamente mucho de Nvidia hace un par de años cuando estaba en 170, que comentaba que podía llegar a 700, llegó a $700 la acción el día de hoy. O sea, aquellas personas que de una u otra manera a veces me tildaban de loco con los $700, bueno, se cumplió eso y me parece que de acá en adelante va a tener todavía mucho más por subir, pero que cada vez más es más difícil, es más complicado y es más arriesgado, ¿sí? Tengan en cuenta que aquella persona que le gusta Nvidia el día de hoy entrar a comprar, está comprando una acción, está entrando un poco tarde a la fiesta, o sea, acuérdense que el 21 vienen los resultados trimestrales de Nvidia, el día 21 de febrero al cierre de mercado. Nvidia el año pasado subió 225%, en lo que va del año nada más, viene subiendo 41.55%. Esto gracias a que conocimos también los resultados trimestrales de las principales compañías en Estados Unidos. Manuel, ¿qué tiene que ver las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos con Nvidia? Bueno, tienen que ver porque Alphabet está invirtiendo bastante en inteligencia artificial, Microsoft también, Meta también, Amazon también y probablemente Apple ya dijo Tim Cook que va a dar un anuncio sobre inteligencia artificial a final de año. Entonces, tenemos a las 5 principales compañías del mundo invirtiendo, y no solamente invirtiendo, sino que invirtiendo cada vez más en inteligencia artificial. Por lo mismo, se va a demandar cada vez más cantidad de chips y semiconductores. Las empresas del sector de semiconductores han comenzado también a entregar resultados trimestrales. Ahora, ¿cuál fue el que dio el puntapié inicial? Intel. ¿Pero qué pasó con Intel? ¿Dónde se cayó? Sí, se cayó casi un 14% en un solo día. ¿Por qué? Porque de una u otra manera también hay que tener en cuenta que Intel en el mercado de inteligencia artificial o chips ligados a inteligencia artificial está todavía en pañales. Recuerden que para poder armar una
un formato para poder armar una computadora que esté con conexiones o esté preparada, perdón, para inteligencia artificial, se necesitan 8 chips de GPU y solamente un chip de CPU. E Intel en este momento se dedica muy fuerte a CPU, o sea, solamente abarca la pequeña parte de todo el mercado que se necesita para la inteligencia artificial. Por lo mismo, las que se están llevando todas las ganancias son las otras demás empresas. Por lo mismo, el día de hoy conocimos los resultados de ARM, una empresa que compró justamente, que se encarga de diseño de chips, que había comprado Nvidia hace poco, pero que lamentablemente los reguladores en el Reino Unido impidieron esa compra y tuvo que deshacerse de esa compra. Pero el día de hoy ARM entregó resultados trimestrales y comentaba que justamente el sector de inteligencia artificial está ardiendo, está en llamas. Por eso mismo el título de este live. Y el día de hoy ARM en sesión aftermarket está 24% al alza. O sea, mañana ARM va a empezar con un 24% al alza. Ahí justamente, Valeria, estoy dando en este momento los ejemplos de otras empresas. ARM es una de ellas. AMD también. AMD es la número 2 en el mercado de semiconductores después de Nvidia, y justamente también reportó ingresos trimestrales superando las expectativas del mercado, pero creciendo un 10%. El mercado de repente le estaba pidiendo mucho más, pero ha sido elegida ahora top pick, o sea, principal recomendación en Citigroup. Le subieron el precio objetivo a 200, la empresa está en $177. Reportó Super Micro Computer Inc., que es una empresa que a mí particularmente me encanta. Yo tengo posiciones, entré en enero en esta empresa, y en lo que va del año, por ejemplo, va subiendo desde enero al día de hoy, viene subiendo 140%, una cosa tremenda. Prácticamente todos los días sube, ya reportó ingresos trimestrales y también fueron espectaculares. En lo que va de solamente un año, viene subiendo 702%. Yo literal a esta empresa la venía siguiendo hace mucho tiempo, pero llegué tarde. O sea, hay que tener en cuenta eso. Yo ya llegué tarde también a esta empresa que es Super Micro Computer Inc. Pero igual, no menor que desde enero me ha rentado casi un 100%. Entonces son empresas ligadas, es una partner muy cercana a Nvidia, Supermicro, y justamente mi mirada está justamente en este minuto con Nvidia y el sector semiconductores en general. Así que ahí lanzo algunos ejemplos, pero también algo muy interesante. Por si acaso, como son tantos números, se las voy a graficar aquí, porque tengo que acordarme de todos los números exactos. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes dice, no, pero Manuel, entrar a una acción específica de semiconductores es muy caro, yo quiero encontrar la manera de diversificar de repente, ¿no? Así que, bueno, están los ETFs. ¿Alguno de ustedes sabe o no sabe lo que son los ETFs? ¿Alguien no sabe lo que es un ETF en esta sala? Si alguien no sabe, me escribe acá no, y si saben, me ponen sí, para no ahondar mucho en la explicación del ETF y ahondar ya en la explicación del ETF de semiconductores. Por favor, si saben qué es un ETF, me ponen sí, y si no, me ponen no, y si hay alguien que no, lo explicamos. Hola, André, ¿cómo estás? Sigan Clase Contador, es una seca tremenda. Yo siempre le pregunto ya cosas de temas tributarios, y espero, André, coordinar contigo un live nuevamente. Como habrán visto, todos mis lives de temas tributarios los veo con Andrea Vitan de Clase Contador, así que se las recomiendo que la sigan, por favor, que es tremendo. AMD bien, esta última no escuché. La que no escuchaste es Super Micro Computer Inc., que es justamente una empresa también ligada a chips de inteligencia artificial. Mauro dice si va a quedar grabado el live. Sí, va a quedar grabado el live en YouTube terminado esta sesión. Y si el perrito que estoy cuidando el día de hoy se calma, vamos a seguirlo. Lo voy a mandar si seguimos el live. Si comienza a poner un poco inquieta, voy a tener que cortar el live, pero igual voy a dejarlo grabado, ¿sí? Bien, todos saben lo que son los ETFs. Perfecto. Bueno, hay un ETF
que es el del semiconductor. ¿Cuál es ese? El SOX. ¿Es el S o XX? Es más, lo voy a poner acá para que, ya que todos saben lo que son los ETFs, porque voy a hablar un poquito de esto. No estoy dando ninguna recomendación de inversión ni nada por el estilo en este ETF, pero me parece que es interesante tener en cuenta. Es más, voy a eliminar esto de acá y voy a poner acá ETF de semiconductores. Y este es el SOX. Bien, ahí queda. Lo voy a fijar y ahí estamos, ¿sí? Bien, entonces, no he investigado los demás ETFs, por si acaso, ya, ahí... Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El SMH y J Salazar tampoco, no lo he analizado, por si acaso, pero solamente he hecho el SOX, por si acaso, ¿ya? Para tenerlo presente. Igual no significa que este sea peor o este sea mejor que el otro, simplemente es el que he analizado y que me parece interesante comentarles un poco, porque estamos hablando justamente de semiconductores. Raúl me pregunta si está en Open Trading. No está en Open Trading, en realidad acá... es otro ETF, este de aquí que les voy a comentar. Hay acciones individuales ahí, uno puede entrar por ejemplo a AMD, a Nvidia, a Qualcomm, a Broadcom, a Intel, esos sí están justamente, que es justamente lo que les voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué? En Rational no sé, en Cesti sí está, pero va por ese lado. Ahora, este ETF del SOX viene rindiendo 5.31%. Y acá me detengo porque esto es lo interesante. Claro, tú tienes un Nvidia subiendo un 41%. Tienes un Supermicro Computer que está subiendo 140%. Hablamos de rendimiento de doble dígito. ¿Y por qué estamos teniendo un SOX que rinde 5.31% en este año? ¿Por qué tampoco si las demás han rendido bastante? Bueno, porque este es un ETF que está bastante diversificado, ¿sí? Antes de eso voy a leer las preguntas que tengan acá para poder seguir, ¿sí? Acá dice Laboratorio Financiero, con la caída que tuvo Apple hace poco y considerando que a finales de año se puedan dar buenas noticias sobre inteligencia artificial, ¿opinas que es un buen momento para entrar? A mí me encanta Apple, es la que tengo mayor posición en mi portafolio de largo plazo. Me encanta Apple en cualquier momento, cada vez que puedo trato de comprar un poco, pero me parece una súper empresa independientemente haya inteligencia artificial o no haya inteligencia artificial. Esto la va a potenciar también. Ojo, las ventas de iPhone por primera vez en un año han comenzado a subir. Salió este device nuevo de realidad virtual, $3.500, y a pesar del alto monto, casi es un sold out, o sea, se ha vendido pero como pan caliente. Eso puede agregar al segmento de wearables casi $12.000 millones, una bestialidad de dinero lo que puede atraer justamente este set este set de realidad virtual de Apple. Así que me encanta lo que está haciendo Apple hoy por hoy, independientemente de que sepamos que las ventas de iPhone venían cayendo. Ahora revirtieron eso y están vendiendo más iPhones a más precio, más ganancia, los márgenes mejoraron. Me parece interesante. Y además, interesante el price action que hizo el jueves, porque cayó 6% y terminó cayendo solamente 0.54, y de ahí viernes, lunes, martes y hoy miércoles subiendo. De a poquitos, obviamente. Apple no se caracteriza por moverse de manera fuerte. Por eso a Apple, a Microsoft y a Visa las conocen como la renta fija y la renta variable, porque de una u otra manera en el tiempo siempre vienen subiendo y de manera importante. Y no se caracterizan por tener tantas variaciones a la baja por lo general. ¿Dónde queda grabado? Sí, ya dije que sí queda grabado. Todos conocen los ETFs. Perfecto. Dato de tu contadora. No es mi contadora, pero sí donde yo cualquier pregunta en temas tributarios que tenga se las hago a Andrea Vitan de Clase Contador. Síganla a ver que es una seca. Y espero pronto hacer un live con ella y que vamos a hablar sobre la tributación, la doble tributación, que es importante y muchos de ustedes me han preguntado. Ahora si está Andrea no sé, pero a ver si coordino con ella y si les interesaría saber sobre eso, sobre ese tema puntual. Doble tributación, ¿les interesaría saber? Ahí me hacen saber en los comentarios. El SMH anda muy bien, excelente, son similares, difiere la empresa que crea nada más.
SMH es de Vanguard, ok, perfecto. Rational tiene SMI y SOX, perfecto. Vamos con CESTI, excelente. Bien, SOLX lo máximo, excelente, bien. Bueno, está perfecto. Ya, excelente. Si quieren saber, ¿les parece el tema de tributación? Excelente. Entonces, bueno, ahí lanzo la pelota a la cancha de Andrea, le voy a escribir ahora para poder coordinar justamente, ojalá, depende de su tiempo también, si nos puede ayudar con un live de tributación. Vamos a ver, va a estar espectacular como siempre. Bien, entonces lo que le decía, el ETF hay que tener en cuenta que no necesariamente se tiene que mover como la acción de manera puntual, ¿sí? El ETF es un pool de acciones, hay muchas dentro y les voy a nombrar, por ejemplo, las 5 principales acciones que componen el ETF del SOX, ¿sí? AMD es la primera. AMD tiene el 8.65% del SOX. AMD ha subido en este año 15%. Nvidia, en cambio, es la segunda con mayor peso y ha subido 7.5%. Y pesa 7.53% del SOX. Y esta empresa, la número 2, que es Nvidia, ha rendido en este año 41.55%. ¿Sí? Por eso ahí va equilibrando, ya no sube tanto porque la número 1, que es AMD, creció un 15 y la segunda 41. Y por peso, una es más grande que la otra. La tercera es Qualcomm. Qualcomm en este momento tiene un peso de 6.40%. O sea, Qualcomm pesa en el ETF SOX el 6.44%. Entonces, ¿cuánto ha rendido Qualcomm en el año? 0.84%. ¿Sí? Entonces tú tienes que multiplicar 0.84% por el peso por 6.40%, es lo que le da de rendimiento a este ETF. De la misma manera, ese 41.55% lo pesa de Nvidia, lo multiplicas por el peso que tiene esta acción en el ETF por 7.53 y te da la rentabilidad que le da Nvidia al ETF. En cuarto lugar está Broadcom, ABCO, para quienes no la conocen. Broadcom, justamente yo les comentaba en el último post que hice sobre dividendos. Entrega buenos dividendos Broadcom, dicho sea de paso, y la rentabilidad está bien. 6.57% del ETF SOX. Y este año Broadcom viene subiendo un 12.61%. Nada mal. Una acción que viene subiendo 12.61% más un dividendo, si no me equivoco, era del 8% anual. Nada mal. O sea, me parece interesante tenerla en consideración también. Y ahí viene la quinta, que es Intel. Intel pesa el 6.42% del ETF. Repito, Intel pesa 6.42% de todo el ETF de semiconductores SOXX, 6.42%. ¿Y cuánto ha rentado esta acción en el año? Menos 14.87. Entonces ese menos 14.87 yo lo pondero con los 6.42 y obviamente me trae esa carga negativa al ETF. Y es por eso que el ETF del SOX no ha rendido tanto como una acción específica, como en el caso de Nvidia, por ejemplo, que ha venido rindiendo 41%. Y el resto de las otras acciones que componen este ETF pesan el 62.43% de este ETF. Así que esa es un poco la composición. Es clave tener en cuenta antes de invertir en un ETF cuáles son las acciones que más composición tienen. Ahora, si alguien de aquí me dice que ha invertido en el SMH y ha rendido más que el SOX, de repente es porque en su ponderación, de repente estas acciones que han crecido bastante tienen mayor porcentaje que la del SOX, ¿sí? Puede que de repente Nvidia sea la número 1 y tiene más sentido entonces, por eso rinde un poco más, porque el 41% lo multiplicas por algo más alto. No sé si me hago entender. Va por ese lado. Entonces, allí en los rendimientos de los ETF de semiconductores, no todos van a rentar lo mismo. Es más, alguno podría inclusive, algún ETF de semiconductores, rentar en negativo. Es completamente posible. Claro, si por ejemplo tienen a Intel como la top 1 en peso,
Intel viene menos 14.87%, tiene todo el sentido de que empuje el ETF hacia el sector negativo, así que hay que tener en cuenta eso. Por eso mismo, siempre yo les recomiendo, antes de invertir, hacer la pega, ver bien en qué están compuestos sus ETF, ¿sí? ¿Cuáles son los holdings? Ustedes pueden encontrarlo, por ejemplo, en Yahoo Finance, ¿sí? En finance.yahoo.com, y en la parte hay una lupa allí para que puedan ustedes buscar stocks y ponen SOXX y le va a salir ahí el ETF de semiconductores. Entran y ahí hay una serie de menús. Ustedes van a la parte que dice Holdings, ¿sí? Y en Holdings les va a mostrar justamente las acciones que componen el ETF. Por lo general les muestran el top 5 o el top 10 de cada ETF. Entonces es allí donde ustedes van a encontrar qué acciones componen al ETF. Por lo mismo, si por ejemplo a ti te gusta mucho más Nvidia, pero no te da un poco de miedo, de recelo comprar la acción porque es muy volátil, pero tú le crees más a Nvidia que a Intel, que a Qualcomm, que a Broadcom, que a AMD, busca un ETF de semiconductores entonces que de repente tenga a Nvidia en su top 1, ¿sí? Y ahí ustedes van jugando, ustedes van viendo cuál es el ETF que se le acomode cada uno. De repente a alguna persona de esta sala no le gusta tanto Nvidia porque piensa que está muy cara, entonces va a buscar un ETF en el cual Nvidia esté en el top 3, top 4, top 5 y que otras acciones que ustedes creen que estén más baratas estén en las principales, ¿sí? Me dicen acá CLH, ¿cuál es el nombre de esa página para revisar los ETFs? Bien, no, es una página que tú puedes revisar de todo, acciones también, commodities, criptomonedas, etcétera. Es Yahoo Finance, ¿sí? Yahoo Finance, Yahoo Finanzas en español. Lo buscas como finance.yahoo.com y ahí buscas el ETF, el SOX, ¿sí? J. Salazar dice, efectivamente, en SMH, Nvidia pesa 19%, o sea, imagínense, chicos, o sea, en este ETF, el SOX, este de acá, miren que Nvidia pesa el 7.53%. Entonces yo multiplico este 7.53% por el rendimiento anual para saber cuánto le colabora a este ETF del 5.31. Entonces, este 41% no se ve tan reflejado como, por ejemplo, AMD. Entonces, si ustedes ven que el SMH tiene a Nvidia con 19%, obviamente un quinto de toda esa gran rentabilidad va al ETF y definitivamente tiene que tener un factor multiplicador, ¿sí? 19.5, ¿sí? Imagínense, o sea, bien, yo tengo Nvidia, yo no invierto en ningún ETF de semiconductores en lo particular, ya les he comentado. Pero hay personas que les gustan los ETF y está perfecto. Pero el SMH dice, como dicen ustedes acá, dice Nvidia con 19.5. O sea, es brutal. Ahora, ojo también, porque así como está subiendo bastante, el día 21 de febrero, anoten, quienes tienen Nvidia, quienes tienen a estos ETF de semiconductores, anoten, el 21 de febrero vamos a conocer al cierre del mercado los resultados trimestrales de Nvidia, y como ha subido tanto, también la vara que le han pedido los analistas de resultados trimestrales está muy alta. Si la pasa, podríamos tener rendimientos importantes, un 10, 15, 20% al alza, pero si no pasa esa vara por la tremenda expectativa en el mercado de inteligencia artificial, puede que la acción se desplome fuertemente, y si se cae un 15, 20, 30%, que ya lo ha hecho, ojo, ya ha caído 30% Nvidia en anteriores ocasiones, también ha subido 35% en abril del año pasado, ojo con eso, porque también multiplicarías eso por el 19.5%, o sea, la caída sería más fuerte en este ETF que en el SOX. Por eso mismo, yo les motivo siempre a investigar antes de invertir cuál es la composición del instrumento en el cual ustedes están poniendo su dinero, ¿sí? Raúl dice ETF USD, ProShares Ultra Semiconductors. Bien, no lo conozco. Mano, un ETF apalancado de riesgo, el TQQQ. Es el más arriesgado que conozco. Cuando me meto a una... No llego a entrar a un earning por tiempo y pasó muy bueno, tecnológica, y veo que está subiendo fuertemente. En vez de comprar la acción, me meto al TQQQ para tratar de recuperar un poco el tiempo perdido. Es riesgo.
absolutamente riesgo, tengan en cuenta esto. Esto no es para un perfil conservador. Lo que me están preguntando acá, que es un ETF apalancado de riesgo. Entonces, cuando yo veo que, no sé, imagínense, bueno, Meta. En Meta yo no estaba. En Meta yo no estaba invertido porque todo lo tengo más ligado a semiconductores y Tesla. Entonces, en Meta subió un 20%. Como yo no pude estar en ese 20% de subida, lo que hice al día siguiente fue entrar en el TQQQ, que replica por 3 el índice Nasdaq. Entonces, lo que acá sube, o lo que dejé de ganar, perdón, acá, lo trato de recuperar en una cierta manera. No es lo mismo, pero sí en cierta manera porque es más riesgo. Y normalmente hago pasadas muy cortas en el TQQQ. El TQQQ no lo uso no se debe usar un ETF apalancado a largo plazo. Por lo general se utilizan para pasadas más cortas los ETFs apalancados, el TQQQ por ejemplo. Jase Varas, Yahoo Finanzas, sí. Yahoo Finanzas es. Y yo puedo crear y tú puedes crear tu propio ETF en estricto, o sea, sí, pero no. En realidad los ETFs lo crean los estructuradores, grandes fondos de inversión, esos son los que oficialmente crean los fondos, los ETFs. Pero por ejemplo, como les comentaba, acá está el papelito ¿no? Si uno hace la pega y dice, ok, yo tengo $100,000, yo le puedo poner a AMD que pesa el 8.65%, yo le puedo poner $8.650 a AMD, yo le puedo poner $7.530 a Nvidia, le puedo poner $6.400 a Qualcomm, le puedo poner $8.570 a Broadcom y le puedo poner $6.420 a Intel y estoy replicando literalmente un ETF, el ETF del semiconductores, ¿se entiende? O sea, ustedes pueden obviamente simular justamente un ETF sin tener el ETF, pero si uno quiere hacerlo en ese sentido no tiene sentido, porque en realidad pagarías comisiones por comprar AMD, comisión por comprar Nvidia, comisión por comprar Qualcomm, comisión por comprar Broadcom, por Intel, etcétera, y tras comisión más comisión más comisión más comisión, es mejor utilizar un ETF. Es ahí donde sirve tener el ETF, ¿sí? Si quieren saber sobre ETFs, yo les recomiendo seguir la página de mis amigos de Camino Financiero, pero ellos tienen una página especializada en ETF que se llama GoFinTrack. Se escribe GoFinTrack y se las voy a escribir acá porque me parece genial. Ustedes pueden encontrar cualquier ETF del sector que ustedes quieran. Vamos a poner aquí GoFinTrack. Aquí. Acá está. Esta es su página de Instagram y ustedes pueden encontrar ahí, esto es como un compendio, como una enciclopedia de ETFs. Ustedes pueden encontrar todos los ETFs que les gusten y ahí van a encontrarlo, las comisiones, etcétera, todo, la composición, el histórico, etcétera. Así que yo los recomiendo para que los puedan seguir y puedan tener una visión de los ETFs súper clara, súper tremenda, ¿no? Pero en ese sentido, si tú quieres crear un ETF, tú como tal no lo puedes crear, puedes simular, sí, una composición de ETFs, es básicamente hacer un portafolio de acciones de semiconductores, pero en este caso yo sugeriría de repente darle una mirada específica a un ETF directamente. Pagas una sola comisión y no acciones específicas de manera puntual, ¿sí? Eso es lo que yo normalmente sugeriría en este caso. Me dicen también, saludos a Yesenia, Michael, dice, hola Manu, ¿cuál es la diferencia entre el QQQ y el QQQM? Me agarraste ahí, creo que son uno de los costos, dos, hay diferencias, sí. Pasa es que no tengo el computador acá, tengo solo el celular, pero como no lo sigo, no me acuerdo, hace tiempo hablaba sobre el QQQM. Déjame, Michael, escríbeme por privado, por favor, y te hago la explicación en detalle, ¿sí? Para hacer esto. Y también voy a hablar, si les parece, no sé qué les parece a ustedes, los que están conectados ahora, si hacemos un live específico de ETFs, y ahí sí les traigo bastante data de ETFs. ¿Les gustaría eso? ¿No les gustan los ETFs? Respóndanme acá sí, si es que les gustaría tener un live
de solo ETFs y hablar de diferentes sectores. Y aquí los leo. Mientras respondo, dice: hola mano, ¿tienes algún vivo sobre apalancamiento y forma que hablabas recién? No tengo ningún live grabado sobre apalancamiento, pero sí voy a hacer un reel sobre esto. Tengo un reel sobre CFDs, que también hablo sobre ciertas características sobre apalancamiento. Está en YouTube y está acá. Pero lo tengo, pero sobre apalancamiento per se como tal, no, pero sí voy a hacer un reel específico de apalancamiento con ejemplos claros y todo lo demás, ¿sí? El valor es la mitad del QQQ, bien, ya, por precio, entonces, no, si son similares, uno tiene menores comisiones, claro, ahí va, uno tenía menores comisiones, es lo mismo que, por ejemplo, el VOO, ya me acordé más o menos, es igual que el VOO y el SPY, de repente el ETF del SPY es más caro en las comisiones que el VOO, por eso muchas personas prefieren tener el V corta OO antes que el SPY porque es más caro. Entonces, por costos, beneficia definitivamente, y los costos, acuérdense que son vitales también. Sí, les gusta entonces un live sobre ETFs, excelente. Palantir 6%, no, Palantir 8%. Palantir ayer subió 30%, estoy muy feliz con Palantir, compré en $12 la acción, es tremendo. Lamentablemente es por el tema de la guerra, se benefician obviamente porque le brindan tecnología. Por ejemplo, Israel Palantir ganó un contrato con Israel desde octubre, que inició el conflicto con Hamas, hasta ahora, y obviamente aquí es todo un trimestre de dinero que le ha entrado a Palantir. Adicionalmente, mejoraron las expectativas a futuro. El CEO de Palantir dijo que ellos ven un año muy bueno, sobre todo, lamentablemente, porque ven que también van a haber conflictos todavía por seguir. Entonces, obviamente, se va a necesitar bastante data, y la data hoy por hoy es plata. Entonces, Palantir tiene mucho de ganar ahí. Particularmente igual ya me parece que quien entre ahora está entrando tarde, está cara, estuvo hace un tiempo en 12, estuvo más interesante ahí y bueno, va por ese lado, ¿no? Pero obviamente acuérdense que es una mega empresa súper potente, tiene mucho potencial, pero obviamente hay mayor riesgo, ¿sí? QQQM es el mismo índice que el QQQ, o sea, no es el mismo índice que el QQQ no es un índice, el QQQ es un ETF que replica al índice Nasdaq. Entonces el QQQM es más barato, ¿sí? Igual confirmo después, pero yo les creo a ustedes que me dicen que es más barato que el QQQ, así que excelente por eso, los costos son clave, ¿sí? Esperamos el reel, excelente, bien. Live como colaborativo con Camino Financiero, sí, ahí sigan, por ejemplo, esta página de GoFinTrack es de Camino Financiero, que ellos crean su emprendimiento sobre ETFs, así que yo lo recomiendo full y todo lo demás. Bien, hablamos el día de hoy sobre los tres principales índices, Nasdaq, Standard & Poor's y Dow Jones. Nasdaq, tremendo lo que está haciendo la bolsa de Estados Unidos, la economía norteamericana creciendo 3.3%, la próxima semana viene el dato de IPC de Estados Unidos de enero, donde normalmente no hay mucho movimiento y debería caer un poquito el IPC y eso sería bueno, pero como nuevamente aquellos que se unen recién, desde mi punto de vista no va a haber reducción de tasas ya ahora sí en marzo, ni en mayo, para mí va a ser en junio, y eso obviamente genera que el dólar se siga fortaleciendo, pero las acciones no han sido tan golpeadas. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana está súper sólida, ¿sí? Tiene comisiones más bajas, como dijiste, es el mismo el ejemplo del VOO y el SPY, excelente, sí, es eso. Es mucho menores comisiones. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás solamente existía el SPY, ¿sí? Entonces, claro, la gente solamente compraba eso, pero ya ahora Vanguard sacó ese SPY, si no me equivoco, de State Street, y entonces Vanguard sacó su ETF también que replica el Standard & Poor's y más barato, entonces obviamente ahí entró la competencia de precios, la guerra de precios, y VOO hoy por hoy es más barata como el QQQM, ¿sí? Vamos a ver si tienen algunas preguntas adicionales. Acá hay un box de preguntas. Por el momento no. Todas las preguntas las hemos respondido en este momento. Hablamos de sectores semiconductores que está on fire en este momento. La última, la grande, la mami,
es el día 21 de febrero. Nvidia reporta ingresos trimestrales. Nvidia reporta ingresos trimestrales para aquellas personas que tengan algún ETF de semiconductores, alguna acción de Nvidia en su cartera. Tengan cuidado, tengan precaución. ¿Por qué? Porque van a haber gaps, van a haber movimientos bastantes exponenciales, sobre todo, ¿sí? Si salen malos, la acción de Nvidia tranquilamente se puede caer un 15, 20 o hasta un 30% de ser muy malo, y de ser muy bueno, como la vara que le están poniendo es muy alta, también podría tener una subida importante. Lo más importante es la proyección. Nvidia, desde mi punto de vista, fundamentalmente debería valer $715. Hace 2 años pensaba que llegaba a 700 y llegó a 700. Mucha gente me dijo loco, pero llegó a 700, tarde o temprano iba a llegar. Y de ahí en adelante, después de 700, ya doy por realizado, pero sí la pienso mantener todavía, porque todavía el boom existe, se mantiene. Pero aquellas personas que quieran entrar, siempre yo les digo esto, ¿no? Tengan cuidado, tengan en cuenta que Nvidia es una acción cara, que es una acción que ha crecido mucho en un muy corto periodo de tiempo, por lo cual cada vez hay mayor riesgo. Independientemente de que para mí la acción vale lo que cuesta, igual tengan en cuenta que la acción se cae normalmente. No sé si alguien de acá ha visto cómo en diciembre Nvidia llegaba a $500, caía a 440, volvía a llegar a 500, caía a 420, llegaba a 500, volvía a llegar a 440 y en menos de una semana recuperaba. Esto se da básicamente por la extrema volatilidad que tenía el precio y porque estaba testeando los 500. Toca 500, cae, toca 500, cae, toca 500, cae. Entonces básicamente va por ese lado. Esto me da pie también a que eso del techo es un precio psicológico, análisis técnico, que también pienso hacer más clases, más contenido sobre análisis técnico también, ¿sí? Anoté acá que a ustedes les interesaría ver el tema de ETFs, ¿sí? ETFs, un live también sobre tributación, sobre la doble tributación, ¿sí? De las inversiones, doble tributación. Hablamos de un reel sobre apalancamiento. Algo más que les parezca interesante, que quieran que yo les comparta. Apalancamiento. Escucho todas las sugerencias, ¿ah? Porque vamos a hacer, lo que quiero es que ustedes les sume el contenido que se vaya mostrando. Ahora vamos a terminar hablando sobre el dólar en Chile, ¿sí? Vamos a terminar hablando sobre el dólar porque justamente todo esto decanta en que tenemos que hablar del dólar. Definitivamente, la bolsa ha estado subiendo fuertemente, la economía norteamericana mostrándose fortalecida en diferentes aspectos y obviamente eso decanta en que hablemos del dólar, ¿vale? Una consulta que capaz ya explicaste, pero tuve que desconectarme un rato. ¿El sector de semiconductores está incluido en el SPY? Sí, está incluido dentro del índice Standard & Poor's, no en el SPY. El SPY es el ETF que replica el Standard & Poor's. Los semiconductores es un subsector de la bolsa. Son 12 subsectores que pertenecen a la bolsa. Está el subsector financiero, tecnología, servicios, consumo básico, consumo discrecional, energía, semiconductores, utilities, real estate, está me faltan 3 por ahí, pero son 12 subsectores que pertenecen al índice Standard & Poor's, ¿sí? Y dentro de todo ese Standard & Poor's, entre esas 500 acciones se subdividen como regiones, se subdividen por sectores. Ahí está el ETF, está el semiconductores, y dentro de esos semiconductores están, por ejemplo, acciones como AMD, Nvidia, Micron, Intel, Broadcom, etcétera, ¿sí? Saludos a todos los que se han conectado. Mano, ¿cómo ves el futuro de Tesla? Interesante. La estoy pasando un poquito ahí floja yo con Tesla. Va a seguir probablemente siendo golpeada. Fue como todo el sector de autos eléctricos, ¿sí? Pero eso es algo muy importante, porque no es Tesla como tal, es en realidad todo el sector de autos eléctricos la está pasando no tan bien como, por ejemplo, el sector de paneles solares, energía solar.
están pasándola en este momento mal. Está bajo, pero me parece que los 180 le ha costado romper luego de los earnings. Yo creía y esperaba, tengo una orden pendiente en 170 por si volvía a caer a los 170, pero me parece que ahí en 180 se ha mantenido. Me parece que es una empresa que tiene mucha caja, 45% le aumentó la caja, más de 2.100 millones de dólares en caja. Ellos pueden seguir bajando precios, pueden seguir peleándole a Ford, a General Motors, etcétera. O sea, pueden seguir bajando. Acuérdense que Ford y General Motors están muy endeudadas. Entonces en algún momento no van a poder bajar a la velocidad que Tesla lo va a hacer. ¿Qué están haciendo? Ford ya anunció que está invirtiendo menos en producción de las F-150 Lightning, las camionetas eléctricas de Ford. Entonces en algún momento van a dejar de bajar, van a tener que salir del mercado y Tesla se quedó solita con toda la caja que tiene para aguantar menores márgenes y después vuelve nuevamente como la única competidora a subir los precios y vuelve a ganar nuevamente, y ahora con producción de 4 fábricas completas. Entonces obviamente para el largo plazo es una opción interesante. Para el largo plazo no resultó, pero para el largo plazo obviamente, corto, mediano, largo plazo, es interesante a Tesla. Dígame que el dólar va a bajar. El dólar va a bajar. Pero te estoy diciendo, no significa que va a bajar el dólar. Hablemos del dólar un ratito. Vamos a ver si te hay otra pregunta antes del dólar. O sea que si tengo SPY, no repito riesgo. No repites el mismo riesgo de las semiconductoras, porque acuérdate que dentro del SPY hay una partecita de semiconductores, ¿sí? Entonces obviamente se mitiga. Vamos a hablar del dólar. BYD también está a la baja. ¿Crees que subirán o subirán en el corto plazo? Probablemente van a pasarlo un poquito difícil, ojo, como comentaba hace un momento, pero BYD también está creciendo en China fuertemente y quiere trabajar con Tesla en conjunto, así que me parece tremenda BYD. Por algo, Warren Buffett invirtió en BYD más de 5.000 millones de dólares en más de 10 años. Por algo, Warren Buffett invirtió en esa empresa, ¿sí? Bien, el dólar. Entonces, comentamos que justamente la bolsa de Estados Unidos se mantiene al alza. Para aquellos que van entrando el día de hoy, en el año, Nasdaq ya viene subiendo 4.96%, el Standard & Poor's viene subiendo 4.72% en este año, solamente los índices. Esto es porque en gran manera la bolsa norteamericana se ha visto fortalecida por los buenos datos económicos en Estados Unidos. Los datos económicos en Estados Unidos nos están diciendo que la economía está creciendo muy fuerte, más allá de las expectativas. Entonces, de una u otra manera, ¿qué significa esto? Que el principal componente del PIB es el consumo. Y cuando hay más consumo, normalmente la inflación tiende a seguir alta o aumentar aún más. Es por eso que el último dato de IPC en Estados Unidos salió por encima de las expectativas. Y es por este motivo que el Banco Central, entre otros, la resiliencia de la economía norteamericana, es por eso que justamente en Estados Unidos se comenzó a poner la discusión de que no iban a bajar la tasa, y efectivamente la semana pasada la Fed decidió no bajar tasas. O sea, bueno, igual la de enero se esperaba, pero decidió decir ya de una vez por todas, muchachos, si esperaban algo en marzo, no va a haber, es muy prematuro, fue la palabra, es muy prematuro bajar tasas en marzo, creemos que va a demorar un poco más de tiempo. Esta semana han salido diferentes banqueros centrales a hablar en conferencia de prensa diciendo también lo mismo, es óptimo esperar, creemos que debemos ver más data, creo que no hay que apresurarnos en bajar la tasa, etcétera. Ese tipo de comentarios ha salido últimamente. Entonces, bajo esta premisa, podemos tener en cuenta que la Fed no va a bajar la tasa en marzo. ¿Eso qué significa? Tasas se mantienen altas por un periodo de tiempo, al menos en el corto plazo se van a mantener tasas altas. En promedio, 5.25 a 5.50, que es la tasa de referencia de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos. Por lo mismo, tenemos algo muy interesante que yo les he comentado, el carry trade. ¿Eso qué significa? En Chile están bajando las tasas, la tasa de depósitos son cada vez menos atractivas, ya se acabó la fiesta de depósito a plazo. En Estados Unidos se mantiene alta la tasa, el diferencial cada vez es menor, y obviamente eso qué significa que los capitales que en algún momento de afuera entraron a Chile con dólares,
los cambiaron a pesos y los mandaron al banco a ahorrar a un depósito a plazo, a un año, a 12%, a 13%, hoy por hoy con la tasa cada vez más abajo, que está en 7.25%, entonces ya no me interesa, no me es tan atractivo, no gano tanto ahorrando en Chile. ¿Qué hago? Busco otro país que me dé una tasa alta. Colombia, por ejemplo, 12.25%. Estoy dando solamente un ejemplo de Colombia. Entonces, ¿yo qué hago? La plata la tengo en pesos en el banco, yo inversionista colondrino, saco los dólares del banco, compro dólares y los saco del país y me voy a otro país a invertirlo. Entonces salen los dólares, escasean los dólares y el dólar comienza a trepar. Hoy día terminó nuevamente en 9.53 pesos por dólar. Por lo mismo, no sé si llegue a la barrera de los 1.000 pesos nuevamente, pero no sería nada extraño. Yo creo que primero va a testear los 9.60, 9.70 inclusive, y en la parte baja buscar ahí más o menos los 920, 940 en primera instancia como soporte principal. Pero luego de eso, el dólar debería tender a estar más alto que bajo. ¿Sí? Luego vamos a hacer otro live también hablando específicamente del dólar y todas las variables, pero al menos en Chile, por el momento, el dólar debería mantenerse alto, sobre todo también teniendo en cuenta que el último IMASEC, índice mensual de actividad económica, nos mostró que la actividad económica en Chile creció el pasado mes, no creció, decreció menos 1%. Entonces, la economía chilena está estancada. Se esperaba que caiga menos 0,5. Cayó menos 1%. Obviamente significa que el Banco Central va a tener que seguir bajando la tasa de manera agresiva y eso va a generar que el dólar siga con más tendencia alcista que bajista, ¿sí? ¿El Banco Central venderá para bajarlo? Raúl, es muy difícil que el Banco Central venda dólares en este momento. Tiene poco. No le conviene vender lo poco que tiene, porque si viene un shock más fuerte, no va a tener dólares de dónde esterilizar. Ese es el problema. Pero el Banco Central, al parecer, está ponderando que la actividad económica se dinamice nuevamente, que el PIB comience a subir nuevamente, a que justamente el dólar suba. Parece que están dejando que el dólar suba porque prefieren que la actividad económica en Chile mejore. Así que eso por el momento con la tasa de referencia, la TPM y el dólar en Chile. Dicho esto, les quiero agradecer a todos por haberse conectado. No se olviden de seguir en mi canal de YouTube, manuel.finance. También estoy en YouTube así. Voy a subir este live allá apenas lo descargue. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy a este live. Así que muy agradecido a todos, y si les gustó este live, les gustó mi contenido, no se olviden de darme un like, compartir o guardar, que les agradeceré bastante, sobre todo el último post que puse de dividendos. Les mando un gran abrazo. Ahí, si no se han suscrito a mi canal de YouTube, pueden suscribirse, manuel.finance, y ahí va a estar subido este live de manera permanente para que lo puedan revisar. Les mando un gran abrazo, que tengan una feliz noche. Hasta luego.